Dios me los bendiga, hermanos. Qué gozo de estar en la casa del Señor, qué privilegio, qué bendición tan grande. Si ustedes gustan acompañarme, por favor, Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 y 5, por favor, hermanos, si usted gusta abrir las escrituras y acompañarme en la lectura. La semana pasada hablamos sobre las promesas, una iglesia bajo promesa. Me enfoqué mucho y me estanqué un poco, hermanos, en el caso de Mefiboset, la promesa que David le hizo a Jonatán, y no avancé, hermanos, en lo que traía preparado. Pero había alguien que necesitaba oír que Dios le ama y que no importa cuáles hayan sido las circunstancias, las adversidades, qué tan decaído, entristecido, golpeado por la vida esté, bajo nuestro Señor Jesucristo hay promesa. Y la promesa es de salvación, la promesa es de sanidad, la promesa es de bendición. La promesa es que Dios nos iba a levantar, hermanos, y que nos iba a sentar a su mesa. Y gracias a Dios por ello. Hoy quisiera darle una segunda parte porque no pude exponerlo todo, así que hoy vamos a aprovechar. Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 al 5, hermanos. Y la idea es, hermanos, el meollo, el centro de este asunto es que Dios tiene promesas, pero cuando estamos bajo promesa, bajo la promesa de Dios, nosotros debemos cumplir promesas. Déjenme se lo explico de otra manera. Cuando estamos bajo una promesa de Dios, Dios demanda que también de nuestra parte cumplamos promesas. Es como el matrimonio. En el matrimonio, hermanos, se hicieron promesas, ¿verdad? En la enfermedad, en la riqueza y en la pobreza, en la salud, y hasta que la muerte nos separe. ¿Correcto, hermanos? Gloria al Señor. Amados de Dios, promesas, pero lo prometieron las dos personas, ¿verdad? El hombre y la mujer, en el altar, delante de Dios, delante de los testigos o delante de las autoridades civiles. De alguna o de otra manera, hermanos, la promesa siempre conlleva dos partes. El que la da, el que la recibe, pero también el que la recibe está comprometido a estar en el lugar de la promesa, en el tiempo de la promesa, en la forma de la promesa. Por eso Eclesiastés capítulo 5, versículo 4 nos dice: cuando a Dios haces promesa. Ahora, déjeme detengo aquí poquito. ¿Cuándo hizo usted promesa delante del Señor? El día que usted se bautizó en agua. Porque cuando usted decidió servir a Cristo, usted se comprometió a abandonar el mundo y entregarse a Cristo completa y totalmente. Entregarle su corazón y permitir que Cristo gobierne su alma, su vida, su ser. Renunciar completamente a lo pecaminoso, a lo malo, a lo oscuro, a lo malicioso, a lo tenebroso, a lo que no le pertenece a Dios, para vivir una vida en santidad conforme su capacidad, conforme, hermanos, sus fuerzas y la fuerza que el Espíritu Santo le dé. Entonces hay promesa de Dios, pero también, hermanos, fuimos comprometidos a cumplir ciertas promesas delante del Señor. Por lo tanto, Eclesiastés nos dice: cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace de quién, hermanos, de los insensatos. Cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Hay que cumplir promesas. Varones, tenemos que cumplir promesas. Esposos, tenemos que cumplir promesas. Miembros de la iglesia, tenemos que cumplir promesas. Amén. Con todos, hermano, con nuestros hijos. No estamos comprometidos con nuestros hijos, estamos comprometidos con nuestra sociedad, comprometidos con nuestro Dios, con nuestra iglesia, comprometidos, hermanos. Vivimos bajo promesa, pero debemos cumplir nuestras promesas, hermanos. Ahora, esto es importante, ¿por qué, hermano? Precisamente porque allí es donde vamos a hacer un pequeño análisis del texto, hermanos, que se encuentra en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3 al 4.
porque hay preciosas y grandísimas promesas. Por lo menos así dice la Escritura. Preciosas y grandes. Grandes y preciosas. ¿Entiende esas dos palabras? Grandes y preciosas. Buenas, hermosas, maravillosas promesas que Dios nos da. En Cristo Jesús Dios nos ha dado promesas. Esas promesas son grandes, inmensas y son maravillosas, hermosas, preciosas, divinas, hermano. Pero, hermanos, parece que esas promesas de Dios están comprometidas a los receptores de las promesas. En otras palabras, quiere decir que hay una participación nuestra. Quiere decir, hermanos, que las promesas que les dije la semana pasada pueden ser canceladas, las promesas pueden ser detenidas, las promesas pueden ser abandonadas cuando no hay un cumplimiento de nuestra parte. Vamos a leer el texto para entenderlo mejor, recordando siempre lo que Eclesiastés nos dijo: cuando a Dios haces promesa, no te tardes en cumplirla. Ahora bien, creo que es la pila, estaba flasheando. ¿Okay? Llévelo para que lo revise. Gracias, hermano. Disculpen, hermanos, disculpen. Ahora bien, así es el diablo, se enoja. Siempre anda metiendo. Gloria al Señor. Segunda de Pedro 1, 3 al 4. Dice la Escritura, leamos cuidadosamente. Le dije que íbamos a analizar el texto, que lo íbamos a mirar con ojos espirituales, hermanos. Vamos, hermanos, a sumergirnos en la Escritura. Dice la palabra del Señor: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4, amados. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. No, hermano, aquí hay mucho material. Ahora bien, vamos a avanzar. Primeramente, hay que entender algunos puntos. Toda promesa está en una persona. La persona es Cristo Jesús. Ahí descansa la promesa. Déjeme le explico por qué. Porque Cristo es la misma promesa encarnada. Dios había prometido la salvación de la humanidad. El encarnamiento de la divinidad es una promesa cumplida. Cuando Cristo nace en Belén, hermanos, en aquel lugar, en aquel pesebre fue puesto, hermano, era el regalo de Dios para la humanidad, el cumplimiento de una promesa de salvación, amados. Ahora bien, dentro de esta salvación hay un sinnúmero de promesas que acompañan, hermano, la redención nuestra. Hay bendiciones de paz, bendiciones de gozo, bendiciones de prosperidad, bendiciones, hermanos, que se heredan a nuestros hijos, bendiciones de bienestar, de salud. Usted puede enumerar, hermano, tantas y tantas grandísimas y preciosas promesas. La pregunta que surge aquí es: ¿por qué algunas promesas no alcanzan a llegar a mi vida, a mi economía, a mi salud, a mis hijos, a mi casa, a mi matrimonio? Y eso es precisamente, hermano, lo que tenemos que cuidar. Que toda promesa descansa sobre la persona de Cristo. Ninguna promesa se cumplirá si no es a través de Cristo Jesús. Es en Cristo la promesa.
La primera promesa y la más grande es la salvación, la vida eterna. Y acompañada a la salvación y a la vida eterna, hermano, vienen las grandísimas y preciosas promesas que son, hermano, para bendecir tu vida. Pero vuelvo a repetir y soy muy enfático en esto: sin Cristo no hay cumplimiento de promesas. Es importante que Él gobierne tu vida. Es importante que Él sea el Señor de tu vida. Es importante que tú le confieses con tus labios, que creas en tu corazón, que hayas nacido de nuevo, que tu nombre esté escrito en el libro de la vida y que le sirvas a Cristo, porque Él es todo, por todo, en todo. ¿Me están escuchando, santos? Por eso dice la escritura, voy a estar mirando algunos párrafos de este texto. Uno de ellos dice: mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. ¿A quién se refiere? A la persona de Cristo Jesús. Número uno, toda promesa descansa en Cristo. Si estás en Cristo, tienes acceso. Cuando Cristo dijo: yo soy la puerta, la entrada, esa entrada es, hermanos, a encontrar pastos donde Dios te va a pastorear, donde serás bendecido. Pero recuerda, la puerta sigue siendo Cristo Jesús. Entra por ella, no entres por la puerta de la religión, de la filosofía, de las creencias, de las ideologías, de los pensamientos, interpretaciones privadas. Entra por la puerta que es Cristo Jesús y hallarás pastos. Y ahí el Señor te va a pastorear. Ahí Él cuidará de ti, Él te bendecirá. Él estará a tu lado, Él te va a consolar, Él va a ser tu ayudador. Ahí se van a cumplir el resto de las promesas, porque mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ese es número uno. Mire ese otro punto, número dos. El lugar de la promesa. Tú tienes una cita con el Señor. ¿Sabe cuál es el problema que muchos de nosotros tenemos? Que a veces la promesa llega, pero el que no llegó fui yo. Desubicado, desorientado, geográficamente lugar equivocado. Ahí le va, ahí le va. Amados del Señor, ¿cuántas veces sacrificamos el único momento de la semana para oír palabra, para edificarnos, para escuchar, para traer la familia a un evento espiritual, para llevar a la familia en la dirección correcta? Y lo sacrificamos, castigamos ese momento, hermanos, supliéndolo por una ida al Summit. Ay, por favor. Por un partido de fútbol, y más si es del América. Fuera del Cruz Azul todavía tendría redención. No es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero hermano, por favor, mire, es que a veces no estamos en el lugar correcto. ¿Cómo se puede recibir algo en el lugar incorrecto? El lugar equivocado. Nosotros todos los días tenemos una cita con Dios. ¿Y sabe dónde comienza? En nuestra relación íntima, temprano por la mañana, antes de comenzar las actividades. Tengo una cita en el altar de mi casa, en el altar de mi closet, en el altar de mi oficina. En ese momento donde yo clamo al Señor, me presento delante de Él antes de comenzar mis actividades. ¿Por qué, hermano? Porque ahí voy a recibir instrucción, enseñanza, corrección, ayuda, fortaleza, para que la jornada del día sea más ligera. La cita, pues, no llegaste a la cita. El Espíritu Santo estaba tratando contigo, pero estabas tan ocupado, estabas tan desorientado, estabas tan preocupado que se te olvidó que Dios quería hablar contigo. Ay. Una cita y no llegaste. Por eso la Escritura dice, recuerde, estoy tomando porciones del texto. Lo que pertenece a la vida y a la piedad. Las promesas son parte de la vida y de la piedad. Están dentro de este contexto.
ese es el lugar de las promesas: vida y piedad. Esta no lo reciben los muertos. Ahora, no me estoy refiriendo a una muerte física, me estoy refiriendo a una muerte espiritual. Dice la Escritura que nosotros caminábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces no recibíamos promesas. Pero cuando recibimos a Cristo, Cristo nos dio vida, y vida en abundancia. En esa abundancia, hermano, están las promesas. En esa vida hay que caminar, en esa vida nos tenemos que desenvolver, desarrollar. ¿Y cómo es esa vida? Es una vida a la cual pertenece la piedad. Ahora, esto es bien interesante. Pocas veces vemos la palabra piedad, o pocas veces la entendemos, porque cuando hablamos de una persona piadosa, estamos hablando de un monje o de una monja. Puede ser un budista, un espiritista, puede ser alguien que está aislado, un ermitaño que está por allá escondido buscando a Dios, un Elías. Pero espéreme. No, hermanos. El piadoso es aquella persona que es devoto en hacer el bien. Pero déjele explico un poquito más profundo esto de la piedad. Y tenemos que aprender a ser piadosos. Pero la piedad tiene tres formas de interpretarse en las Escrituras. Número uno, piadoso es aquella persona que busca de Dios. Por eso le digo, la primer cita es la de la mañana temprano. Muy de mañana te buscaré, oh Dios. ¿Alguien me está oyendo? Entonces, el piadoso es la persona que es buscador de Dios. Busca de Dios. Es buscador por naturaleza. Necesita a Dios. Siempre tiene hambre de Dios. Siempre tiene sed de Dios. Siempre quiere buscar su voluntad. Siempre quiere saber sus propósitos. Es una persona que busca en las Escrituras, escudriña diligentemente cuál es la voluntad de Dios para su vida. Es un buscador de Dios. Y los que buscan, le encuentran. Dios sale a su encuentro. Es lo que decía hermano Cantares. Me encontró y fui a su encuentro. Tremendo, hermanos. La persona que busca a Dios, esa es la persona que está en la piedad, en la vida y en la piedad. Y esa persona está bajo la promesa y recibirá las promesas. Esa es una parte. La otra parte, número dos, es la persona que agrada a Dios. No solamente le busca, pero le agrada a Dios. Porque tu trabajo no es agradar a los seres humanos. Tu trabajo es agradar a Dios. Y Dios demanda, hermano, que vivas en honestidad, que vivas en integridad, que seas un hombre, una mujer, hermano, espiritual, que seas comprometido con los conceptos y los mandamientos de Dios. Ay, santo Dios. Entonces, el piadoso, porque las promesas se mueven en la vida y en la piedad, es el lugar donde se desarrollan, donde se reciben, donde se pueden, hermano, gozar. Entonces, el piadoso o el devoto es aquella persona que es buscadora de Dios. Número dos, que agrada a Dios. Y son aquellas personas, número tres, que tienen temor y reverencia a Dios. Cuando quieres entender la palabra piadoso o piedad, entiéndela de esta manera: el que busca a Dios, el que agrada a Dios y el que tiene temor de Dios. Temor de Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, lo que pertenece a la vida y a la piedad. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque está muy gastado esto de las promesas. Todo mundo declara promesas. Todo mundo cancela o descancela o abre o deshace las promesas. Y hay un
pero nunca se mira a profundidad bíblica en el propósito de Dios. ¿Dónde y qué se necesita para que las promesas verdaderamente sean activadas en tu vida? Agárrela en el aire, captúrela, digiérala, entiéndala, compréndala y practíquela. Temor y reverencia. Entonces, ahí es donde vamos. Una iglesia bajo promesas va a recibir, pero hay un compromiso de nuestra parte como cuerpo de Cristo. Hay un compromiso mío como padre, como esposo, esposa, como hijo. Hay un compromiso como miembro de una sociedad, como un obrero o como una persona que tiene alguna pequeña empresa o alguien, hermano, que trabaja con gente, responsabilidades. No nomás es decir, dame. Pero Dios no pone su gloria en saco roto. No va su gloria en saco roto. No va su gloria en lo inmundo, en lo impuro, en lo malicioso. No, hermano, no. Sus promesas son cumplidas sobre un pueblo que le busca, que le ama, un pueblo que le agrada, un pueblo temeroso de Dios. Y entonces comienzas a ver la bendición, el compromiso de la salvación. Cristo me sacó del lodo cenagoso, me hizo sentar con los príncipes, me limpió de todo pecado. ¿Por qué volver al lugar donde Dios me sacó? Si acá están las promesas. Y tal vez ese es el error de muchas personas que quieren sacar la promesa y llevarlo a lo inmundo, a lo impuro, donde no está Dios. Por eso cuando Dios te cita en un lugar, en su santo monte, en su presencia. La cita es donde está Él. No llegaste, te la perdiste. La promesa te estaba esperando. La promesa había sido preparada anticipadamente desde antes de la fundación del mundo para ti. Y no llegaste a la cita. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Si ya te perdiste la de ayer, no te pierdas la de hoy. Si te vas a perder la de hoy, procura no perderte la de mañana. Oiga, está doloroso esto, ¿verdad que sí? Más callados todavía. Por eso dice la escritura, vuelvo a parafrasear, tomo los versículos, tomo las expresiones de las escrituras que leíamos. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, las grandísimas, maravillosas promesas no están en el mundo ni donde está la concupiscencia. Estas promesas están en su presencia, donde Dios te citó, donde Dios te llamó, donde Dios te puso, donde Dios te dijo que tenías que estar. Esa es una. Llevamos dos, ¿no? La primera es la persona de la promesa, el lugar de la promesa. Tercero, el tiempo de la promesa. Porque aquí viene. El tiempo de Dios no es mi tiempo. Y a veces, hermanos, sí estamos en el lugar correcto, pero no estamos a la hora correcta. ¿Aló? Llego antes, desesperado, inquieto, hambriento, queriendo empujar, atropellando a todo mundo, haciendo las cosas indebidamente. ¿Cómo me viene a la mente Marta y María? Marta estaba haciendo bien, pero la que se llevó mejor parte fue María. Marta la que trabajaba, pero María la que estaba recibiendo. Y Cristo dijo, ella le fue dada la mejor parte y no le será quitada.
Cuando Dios te cita a una hora, llega la hora. ¿Por qué? Porque la promesa, y quiero que le ponga atención a esta expresión que le voy a dar, a ver si puedo yo expresarme correctamente y que usted lo pueda entender, la manera en que yo lo estoy viendo a través del texto. La promesa necesita tiempo de maduración. Otra vez, la promesa necesita su tiempo de maduración. Hay cosas que Dios te ha prometido, pero no es que la maduración está en la promesa en sí misma, sino en el receptor de la promesa. Hay cosas que Dios te va a dar, pero no te las ha dado porque no estás en el nivel espiritual adecuado para poder recibirla. Mire, has pedido que tu trabajo, que tu empresa crezca, se desarrolle, se desenvuelva, que seas muy bendecido. El problema es que si te lo da temprano, te vuelves loco. Un par de dólares en la bolsa y se te olvidó que la existencia de Dios. Falta de maduración, el tiempo correcto. Ahora, algunas promesas se vuelven tardadas porque nosotros tardamos en madurar. Ya menos. Ahora, el problema que tenemos es que quisiera que, por ejemplo, nuestros hijos detuvieran su crecimiento y su desarrollo, porque yo como padre no estoy listo para enseñarlos, instruirlos. Porque la mamá no solamente tiene los hijos, pero tiene al esposo que se comporta como niño también. Entonces, hay promesas que son tardadas, pero hermanos, hay promesas que se maduran y si no se reciben, se pudren. Porque te tardaste. Toda bendición espiritual está definida por Dios en propósito, en porción, en indicaciones, en lugares, en tiempos. Y tú tienes que estar listo y preparado para la aparición y la visitación de Dios. Porque Dios te va a visitar con oportunidades en tu trabajo, en tu empresa, en tu familia, en tus hijos. Señor llega, aparece de repente, tocó a la puerta. Pero estabas tan metido, tan ocupado, tan absorbido que no escuchaste el toque de la puerta, que no oíste los pasos de Cristo Jesús acercándose, que no discerniste los tiempos y perdiste la oportunidad. Se te fue de las manos. Quise haber estudiado, quise haber levantado este negocio, quise haber hecho esta familia, quise tener aquí, quise hacer aquello, quise viajar, quise servir a Cristo. Pero todo eso se pasó porque se maduró y no lo supiste discernir en su tiempo. Yo siempre les digo a todos, incluyendo a los jóvenes: jóvenes, vivan su tiempo. El error es que estamos fuera de tiempo. El viejo cuarentón se siente de 18. La sesentona se siente de 30. Digan amén. Ahora está bien si es para hacer lo que vas a hacer, pero si es para coquetear y para andar con cosas de juventud, como dice la escritura: de mis pecados de mi juventud ni te acuerdes, oh Dios. Vive tu tiempo. Vive tu tiempo. Vive tu momento designado, definido por Dios. No quieras hacer lo que no te corresponde. Amén. ¿Cuántos son abuelos? Sea abuelo.
Ya fuiste padre, ahora sé abuelo. Y eso es lo que soy ahora, soy abuelo. Aleluya. Los malcrio y luego los mando allá que le den guerra a su papá y a su mamá. Eso es ser abuelo. Mi tiempo. ¿Cuántos me están entendiendo, hermano? Por eso dice la Escritura, hermanos, para que por ellas lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. Habla de tiempos, para que por estas promesas lleguéis a ser participantes. Voy a participar en un lugar, en un tiempo, en un momento. Las promesas así son, tienen su tiempo, su momento, su maduración. Que no se te pase el avión. Si ya perdiste el tren, súbete al burro aunque sea. Santo Dios. Joven, no se te ha pasado el avión. Ay, pastor, es que tengo 14 años y todavía no encuentro a mi príncipe azul. Espérese. Deje de andar besando sapos. Espérese. Sapos asquerosos. Y ranas asquerosas también. Espere en el Señor. No se le ha pasado nada, tranquilo. Los tiempos de Dios son perfectos. Vas a participar de la naturaleza divina en su tiempo. Vive tu momento, madura, entiende, comprende los lugares, discierne la visitación, disfruta sus bendiciones, gózate en el Señor, deleítate en el Señor. Amén, amados. Para que por ella lleguéis a ser participantes de la naturaleza divina. ¿Cuántos llevo? Llevo 3. Ya voy a terminar. Número 1, ¿cuál es? La promesa es en Cristo. Segundo, hermanos, es el lugar de la promesa. Hay un lugar específico, espiritual. ¿Cuál es el otro? El tiempo de la promesa, hermanos. Hay que dejar que se madure su tiempo perfecto de Dios. Y la cuarta, hermano, la forma de la promesa. Esto es importante entenderla. La forma de la promesa. Porque a veces promesa le llamamos al dinero. Promesa le llamamos, hermanos, a algo que creemos que es bueno para nosotros cuando Dios sabe que no es bueno. Y tú también lo sabes, pero como eres muy necio, digan amén. Eso, ¿ve? La forma de la promesa. Primeramente, la primera forma de la promesa es la salvación. En la salvación es la puerta, la entrada para las demás. Y hay promesas que son definidas. Sanidad es una promesa definida. Hermanos, bendición y prosperidad son promesas definidas. Herencia espiritual para los hijos son, hermanos, bendiciones y promesas ya definidas. O sea, ya están dentro del paquete. No más que su tiempo y su lugar. El orden de Dios. Y Dios te las va a dar. Aprende a recibirlas. Aprende a pedirlas. Aprende, hermanos, a cuidarlas. Aprende a administrarlas correctamente. ¿Por qué siento tensión hoy, hermano? Vuelvo a recapitular. Las promesas son en Cristo. Las promesas tienen su lugar. Las promesas tienen su tiempo. Las promesas tienen una forma. Y por último, las promesas en Cristo son las más seguras. Las más seguras. Si tú cumples tu parte, está asegurada tu promesa. Está asegurada tu promesa. El Señor, hermano, no te va a mentir. Dios no se va a arrepentir de su palabra que ya te dio. Hermano, si ya Dios te dio una palabra, esa palabra permanece. Porque sécase la flor, marchítese, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Para siempre. Promesa. Las promesas son seguras, segurísimas. Haz tu parte, Señor, ya hice mi parte. Señor, ya te serví, ya te amé, ya me arrepentí de mis pecados, ya me aparté de las tinieblas, ya hice lo correcto, soy íntegro, levanto manos, te sirvo, Señor, estoy ahí. Ahora tú cumple tu promesa. Me citaste, aquí estoy. Dijiste que el culto era aquí estoy. Y las promesas son
seguras. Segunda de Corintios 1:20, y con esto finalizamos. Porque todas las promesas de Dios en Él, otra vez, porque me salté aquí una coma. Porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén, por medio de nosotros, para gloria de Dios. Otra vez. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. Cuando estamos en el lugar correcto, en el tiempo correcto, con el carácter correcto, con el testimonio correcto, Dios dice sí. Sí. Señor, ¿me vas a dar? Sí, te lo voy a dar. Señor, quiero esto. Claro que sí, mi hijo. ¿Qué más quiere? Aleluya. A algunos ya les gustó. Llegando van a pedir hasta lo que no. Toda promesa está comprometida. Toda promesa tiene su compromiso con el receptor para recibirla, para percibirla, para administrarla, para estar lo suficientemente maduro para poder administrarla correctamente. La última, la del estribo. El Salmo 138:8. Dice la escritura, nomás se lo leo. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampares la obra de tus manos. El Señor cumplirá su propósito en mí. Y los propósitos de Dios son tu gozo, son tu paz, tu salvación, tu victoria, tu bienestar. Y los hijos de tus hijos y tus hijos serán bendecidos, y tu casa será prosperada, y habrá lleno de bienes y lleno de gozo y lleno de paz, porque Dios lo ha prometido, porque has oído su palabra, porque has obedecido y porque ahora le sirves con todo tu amor, hermano. Amén, santos. Las promesas de Dios en Cristo siempre serán sí y siempre serán amén. Pongámonos de pie, santos, si son tan amables, y acompáñenme en oración.